Comenzamos con la sesión de aprendizaje bayesiano. Coordina el doctor Ramsés Mena. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer a los organizadores, primero por esta celebración, que realmente vale mucho la pena estar al tanto. Yo creo que valdría la pena que se metieran a la página de los 60 años de cómputo y vieran toda la serie de actividades que tienen, y eso te da un poquito la idea de la fuerza que ha tenido cómputo en la UNAM. Como el Departamento de Probabilidad Estadística es un producto también de esa necesidad que se creó hace años en coordinación con la computación, yo creo que estamos felices de hablar un poquito acerca de lo que hacemos. Es nada más una muestra muy pequeñita, tal vez lo más cercano a la parte de cómputo que ahorita estamos haciendo. Entonces, para esta sesión vamos a ser 3 personas las que les demos aquí un poquito de idea de lo que hacemos. Está el doctor Eduardo Gutiérrez, que es investigador del Departamento de Probabilidad Estadística de hace años. Él es egresado del Imperial College con un doctorado en estadística y es una de las personas que más identidad tiene en el país acerca de estadística bayesiana y aprendizaje bayesiano, y de eso nos va a platicar un poquito. Después yo me tomo un poquito de tiempo para platicarles un poquito de mi investigación, servidor Ramsés Mena, y al final tenemos al doctor Alberto Contreras, también egresado del Imperial College y también una de las personas que más hace series de tiempo en México. Entonces, sin más, yo creo que vamos a tratar de empezar, Eduardo, si podemos poner la presentación. Bueno, en lo que está lista la presentación, les comento, la intención de esta breve charla, cada uno de nosotros va a hablar por alrededor de 15 minutos, es comentarles cómo se ve la noción de aprendizaje desde el punto de vista bayesiano y cómo se conecta, digamos, con la noción más general. Sí, aprendizaje. Ok. Bueno, ahora sí estamos listos para comenzar. Entonces, estos son los temas que pienso discutir hoy brevemente. Entonces, sin más trámite, vamos a empezar. Voy a comenzar hablando de las ideas generales, digamos, con un ejemplito muy simple, un ejemplo que todo el mundo puede seguir sin mayor complicaciones. Entonces, piensen que estamos enfrentados al problema de clasificar mensajes de correo electrónico, problema típico, y algunos de ustedes seguramente ya saben el tipo de métodos y algoritmos que se utilizan en estos casos, pero me gustaría usarlo como pretexto para motivar las ideas. Entonces, todo comienza con un problema en el que tenemos una hipótesis o algún evento de interés. Por ejemplo, en este caso, lo que denoto por H, que es el mensaje que acabamos de recibir, es un correo no deseado. Lo que hace interesante desde el punto de vista estadístico este problema es que hay incertidumbre, no tenemos la certeza, no sabemos si el mensaje es spam o no. Eso es justamente el problema. Y para hacer matemáticas, tarde o temprano vamos a tener que cuantificar, entonces necesitamos una medida para cuantificar esa incertidumbre o el nivel de incertidumbre que tenemos. Y bueno, hay una serie de argumentos que nos llevan a que la única medida razonable, coherente para cuantificar la incertidumbre es precisamente una medida de probabilidad. Y entonces alguien tiene que asignar esa probabilidad. Por ejemplo, en ausencia de todo tipo de información, si esa es la primera vez que nos enfrentamos a ese problema, no tenemos razón para pensar que es más probable que el mensaje sea spam que no. Sería razonable en ese caso entonces asignar una probabilidad de 50%, ¿no? Ahora, generalmente ese no es el caso. Por ejemplo, usualmente tenemos ya algo de experiencia, algo de información, y entonces podríamos tal vez especificar una probabilidad de 5%, pensando que en nuestra experiencia 1 de cada 20 mensajes que recibimos son spam, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que no estemos con Gmail porque ellos tienen un buen filtro de spam, o sea que no tenemos un filtro ya antes. Entonces, lo primero que quiero apreciar aquí es que este tipo de probabilidades, desde el punto de vista bayesiano, se consideran subjetivas. Están sujetas al estado de información de la persona que está resolviendo el problema o que está asignando esa probabilidad, ¿no? Entonces, es mi experiencia, por ejemplo, la que me dice, bueno, 1 de cada 20 mensajes, mi experiencia es spam y entonces voy a asignar esa probabilidad, ¿ok? La cosa no se queda ahí, por supuesto, se trata de aprender, necesitamos recabar información adicional. Entonces piensen, por ejemplo, que tenemos esta pieza de información, ¿no? Es un dato, a final de cuentas, y lo represento por el evento E1 que dice el asunto del mensaje contiene la palabra Viagra, ¿sí? Entonces antes no tenía mucha información, pero ahora tengo esa pieza específica de información que me dice el asunto contiene la palabra Viagra. Entonces inmediatamente eso nos lleva a sospechar que pues es bastante más probable ahora que el mensaje sea spam. Entonces, para cuantificar eso y meter la maquinaria bayesiana, pues necesitamos cuantificar también esa información. Entonces, perdón, no sé qué hice ya, me adelanté. Ahí está. Entonces, tenemos estas probabilidades, por ejemplo,
Vamos a suponer que estadísticamente, con base en información, digamos, en alguna base de datos por ahí, o información que conseguimos de otra fuente, sabemos que alrededor del 40% de los mensajes que son spam contienen esa palabra en su asunto, y si el mensaje no es spam, solo el 1% contiene esa palabra, ¿sí? Entonces, con esa información, que esto se interpreta como la verosimilitud de esa hipótesis, no la probabilidad está arriba, pero esa es la verosimilitud de que la hipótesis sea cierta, digamos, dado que el mensaje tiene asunto con la palabra Viagra o no, ¿ok? Y la herramienta que nos sirve para combinar esas dos fuentes de información, la que teníamos inicialmente y la nueva, es el teorema de Bayes justamente, ¿no? Entonces ahí está la fórmula, es una expresión muy simple, esta expresión matemáticamente es muy simple, sin embargo la interpretación que hacemos de este resultado y sus implicaciones son interesantes y son muy importantes, ¿no? Entonces si hacen las cuentas van a ver que esta nueva probabilidad, que llamamos la probabilidad final o a posteriori, es pues prácticamente de 2/3, no, un poquito más de 2/3. Entonces, de 5% pasamos a 68%, aumentó considerablemente la probabilidad de que el mensaje fuera spam, puesto que aprendimos a través de eso. Pero la cosa no para ahí. Entonces, por ejemplo, puedo todavía conseguir información adicional. Aquí me lo estoy imaginando como algo secuencial, ¿sí? Para efectos de mi argumento, pero podría recibir toda esa información de golpe al mismo tiempo, ¿no? O sea, saber que el asunto tiene la palabra Viagra, que el mensaje, por ejemplo, viene de una persona conocida, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si recibo esta nueva pieza de información, tengo un dato más, y entonces tengo que hacer algo similar. O sea, el proceso es básicamente el mismo. Aquí también puedo saber, por ejemplo, con base en una base de datos anterior o información empírica, que solo el 4%, digamos, de los mensajes que son spam tienen o vienen de una persona conocida, una persona que está en mi lista de contactos, por ejemplo, ¿ok? Y el 80% no, cuando el mensaje no es spam. Entonces, son cantidades que estoy inventando, pero que son razonables, no reflejan lo que podría uno observar más o menos en la práctica. Y entonces aplico nuevamente el teorema de Bayes y ahora mi nueva probabilidad final, mi nueva probabilidad a posteriori, actualizada, resulta ser mucho menor. Entonces este es el proceso de aprendizaje justamente, así es como nosotros aprendemos desde el punto de vista bayesiano. Empecé con una idea original que era, sin mayor información, yo suponía que 1 en 20, 5% de los mensajes, o que la probabilidad era 5%, ¿no? Pero conforme voy recibiendo piezas de información, voy aprendiendo. La primera pieza me lleva a suponer que es mucho más probable, bueno, no mucho, pero más probable que sea spam a que no. La segunda pieza de información complementa la anterior, aunque va en sentido contrario, es una pieza importante de información y me reduce ahora la probabilidad a cerca de 2%, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo puedo hacer de manera iterativa, lo puedo hacer de manera sistemática y eso es lo que desde el punto de vista bayesiano se llama el proceso de aprendizaje. Y la maquinita que me permite aprender es justamente el teorema de Bayes, la aplicación sucesiva del teorema de Bayes para ir actualizando mis probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, cabe decir aquí que a pesar de que esto lo baso en información, en datos reales, digamos, sigue siendo hasta cierto punto una asignación subjetiva de probabilidad, porque empezamos con una probabilidad a priori o inicial subjetiva. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que se argumenta desde el punto de vista bayesiano. Ahora, está muy bien esto de aprender, pero finalmente cuando uno está en este tipo de problemas, cuando uno hace estadística, pues la finalidad es hacer o tomar decisiones eventualmente, ¿no? Y en este caso concreto, pues la decisión es muy simple. Nuestro problema es clasificar ese mensaje como spam o no, ponerle la banderita de spam y mandarlo a la carpeta correspondiente o dejarlo que se vaya al inbox, ¿de acuerdo? Es una decisión que tenemos que tomar. Entonces, una regla de decisión muy simple, pues es simplemente tomar la hipótesis más probable, ¿no? Entonces, decir, bueno, lo voy a clasificar como spam, sí y solo si la probabilidad de que sea spam es mayor que la que no sea spam, ¿no? Entonces, ese es un criterio muy conocido que se llama MAP, de Maximum A Posteriori, es maximizar la probabilidad a posteriori o probabilidad final, ¿de acuerdo? Y sí, en efecto, es un criterio muy simple, muy intuitivo, pero no necesariamente es el mejor, ¿no? Entonces, piense, por ejemplo, que me regreso al caso donde solo tenía la primera pieza de información, de que el asunto del mensaje tenía la palabra Viagra. La probabilidad era de alrededor de 2/3, ¿no? Entonces, en ese caso, planteo formalmente mi problema como un problema de decisión, entonces establezco que el espacio de acciones posibles es con 2 elementos, o marco el mensaje como spam o no lo marco. Y tengo 2 posibilidades, o el mensaje es spam o no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, puedo imaginarme que cada una de esas combinaciones va a tener una consecuencia y así como cuantifiqué la incertidumbre a través de la probabilidad,
puedo cuantificar las consecuencias de estas acciones en términos de lo que voy a llamar una función de pérdida. ¿Ok? Entonces, una tablita que podría yo establecer, por ejemplo, es esta. Si decido marcar el mensaje como spam, y si es spam, no pierdo nada, le pongo un 0, y de la otra forma también, ¿no? Si decido no marcarlo y no es spam, no pierdo nada. Ahora voy a pensar que si decido no marcar el mensaje como spam, y si es spam, voy a perder una unidad de algo, ¿sí? Prestigio, qué sé yo. Y en este caso, si decido marcar el mensaje como spam, pero no es spam, le voy a dar un peso 4 veces mayor que el otro. Voy a pensar que es mucho más grave, 4 veces más grave, equivocarme de esa manera, ¿no? Decir que sí es spam cuando no lo es. Entonces, eso tiene sentido también porque, ustedes saben, tal vez si yo lo dejo pasar, pues lo único que va a pasar es que el usuario se va a molestar. Pero si yo lo marco como spam y no es, podría implicar que el usuario pierde una cita, pierde una oportunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más grave. Tiene sentido penalizar más ese error, penalizar más los falsos positivos. ¿Están de acuerdo? Entonces, el valor relativo lo podemos argumentar. Ese también es algo subjetivo, ¿sí? O sea, depende de la gravedad que ustedes le asignen a esas diferencias en pérdidas o en consecuencias, pero es algo que se puede hacer. Entonces, si yo hago eso, la teoría bayesiana de la decisión lo que me dice es que tengo que calcular las pérdidas esperadas, ¿sí? El promedio ponderado de estas pérdidas respecto a las probabilidades de H y de H complemento, y entonces la regla es elegir, por ejemplo, clasificar el mensaje como spam, si solo si la pérdida correspondiente a esa acción, clasificar el mensaje como spam, es menor, ¿de acuerdo? Y eso traducido a las probabilidades, pues resulta en esta reglita. Entonces ya no es nada más que una probabilidad sea mayor que la otra. La probabilidad de spam tiene que ser 4 veces mayor que la de no spam para que yo lo clasifique como spam, ¿sí? Justamente para protegerme de esa pérdida que mencioné antes, que es 4 veces. En este caso tenemos que esa probabilidad es 2.11, no es mayor que 4, entonces a pesar de que el spam es 2 veces más probable que no spam, a pesar de eso, decido no clasificarlo como spam, ¿sí? En contra de lo que diría la reglita MAP, la reglita intuitiva, ¿sí? Porque esta sí está tomando en cuenta las pérdidas. Bueno, rápidamente. Ahora, si hago lo mismo, pero ahora tomando en cuenta lo que aprendí después, que es que el mensaje viene de un conocido, de alguien conocido, acuérdense que ahí la probabilidad bajó drásticamente, a poco más del 2%, pues hago un ejercicio similar y aquí las probabilidades, la probabilidad, pues con más ganas es menor que 4 y por lo tanto pues, sigo diciendo que no es spam, ¿de acuerdo? Entonces, esto nada más para ilustrar que no nada más basta aprender, no nada más basta calcular las probabilidades correspondientes, sino que hay que tomar en cuenta las consecuencias y plantear esto como problema de decisión, ¿sí? Para tomar en cuenta todos los aspectos del problema. Bueno, eso para motivar las ideas les decía, pero en contextos más generales, por supuesto, pasamos a hablar de eventos discretos, digamos, a hablar de cantidades desconocidas en modelos matemáticos más sofisticados y pasamos de estos datos que marqué ahorita como eventos a hablar de datos observados, que son variables aleatorias también con distribuciones que pueden ser bastante complejas, ¿no? El teorema de Bayes en este caso toma esta forma, si estamos hablando de variables y de hecho multiparametrales. Entonces, mi punto aquí es que todo esto lo voy a manejar de manera esquemática, pero quiero que quede claro y va a quedar más claro cuando Alberto y Ramsés hablen que esta cosa puede ser muy compleja. Si se dan cuenta, las ideas son muy simples, la idea general es realmente muy simple, pero para llevar a cabo esto en la práctica, para implementarlo en situaciones realistas, pues hace falta, digamos, herramientas matemáticas y computacionales bastante sofisticadas. Cada una de estas cosas puede ser bastante compleja. Teta puede tener una dimensión gigantesca, X también, los modelos tal vez no son, si son realistas, no van a ser muy simples, y tengo que establecer, digamos, las relaciones entre esas variables, etcétera, etcétera. Aquí también, por supuesto, existe este proceso de aprendizaje en el cual yo puedo ir actualizando el estado de información dependiendo de la información que voy recibiendo, y puedo hacer cosas como predecir, por ejemplo, también puedo, usando puramente herramientas de probabilidad, pensar en cuál es la probabilidad de que ocurra algo que me interesa observar en el futuro, dado lo que ya observé. ¿Ok? Entonces, la probabilidad me da todas esas herramientas. Aquí también hay un proceso de aprendizaje. Empiezo prediciendo X1 sin información, más que la información inicial que pueda tener, y conforme voy observando el proceso, puedo ir prediciendo qué va a pasar con observaciones posteriores, ¿no? Entonces, es un esquema muy general, les digo, pero aquí hay un chorro de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el filtro de Kalman, el procesamiento de señales es un caso particular de esto, si quieren verlo así, con distribuciones específicas que usualmente son gaussianas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos ya, para terminar, al aprendizaje estadístico. Entonces, el contexto usual, lo tomé aquí de este libro, muy buen libro, por cierto, de Hasty y coautores, el de Elementos de
aprendizaje estadístico, comienza con una variable, respuesta, que como vamos a ver más adelante la voy a tomar como discreta, y una serie de variables predictoras asociadas, digamos, a esa variable respuesta. Entonces, en ese libro hace una metáfora que me parece muy interesante. Nosotros tenemos una muestra, partimos de que vamos a tener observaciones tanto de Y como de esas variables predictoras, y la metáfora es la siguiente: para cada XY, digamos, va a haber un estudiante que presenta una respuesta, digamos, a un examen, una cosa así, que es Y gorro, ¿sí? Y va a haber una figura de un maestro que tiene la función de asignar una calificación a esa predicción o a esa respuesta Y gorro que da el estudiante. Y la va a calificar en términos de una función de pérdida, ¿sí? Líguenlo con lo que mencioné hace ratito. Entonces la maestra te va a decir, si no te equivocaste, es decir, si tu predicción fue, si Y gorro es igual a Y, pues entonces no pierdes nada, ¿no? Te quedas con el 10 de calificación. Y a medida que te equivoques más, pues voy a ir penalizando tu calificación. Entonces ese es el esquema, y lo que hacemos desde el punto de vista estadístico es proponer un modelo para esas variables aleatorias, un modelo conjunto para Y y el vector de X, ¿sí? El vector de variables predictoras. Pero fíjense que esa distribución conjunta la puedo escribir como la condicional de Y dado X por la marginal de X, ¿ok? Y entonces podría pensar en que el problema de aprendizaje supervisado consiste en estimar esa distribución condicional, la primera, la de Y dado X, ¿sí? Y eso se va a hacer con ayuda del maestro. Es decir, se va a tomar en cuenta la información de la muestra, que ya mencioné, y se va a tomar en cuenta la función de pérdida, ¿de acuerdo? Y el aprendizaje no supervisado es justamente estimar la parte que nos falta, estimar la distribución marginal de las variables predictoras. Y eso se va a hacer sin ayuda del maestro, de ahí que se llame no supervisado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema estadístico, y les digo, el planteamiento es simple, pero otra vez, para resolver problemas ya concretos, realistas, pues se requieren herramientas sofisticadas, ¿no? Entonces, ya mencionamos que es un problema de decisión estadístico, recordemos el ejemplo de correo no deseado. Tenemos un espacio de acciones que es justamente a cuál de C distintos grupos pertenece la siguiente observación. Entonces, un problema de clasificación, ¿sí? Y los estados de la naturaleza, como se les llama en el contexto de teoría de decisión, pues es el mismo. Yo no sé a qué grupo pertenece la siguiente observación y mi labor es justamente determinar o decir pertenece a este, hacer esa predicción, ¿ok? Entonces, otra vez la maquinita bayesiana, tenemos una distribución de probabilidad sobre ese espacio de eventos o estados de la naturaleza, va a ser nuestra distribución a priori o inicial. En ausencia de información, eso es lo que pensamos. Si no tenemos idea, pues ponemos una distribución que asigne 1 sobre C a cada uno de los grupos y ya está, ¿no? Estamos reflejando nuestra ignorancia inicial. Necesitamos establecer una función de pérdida, que dependiendo del problema, pues va a ser distinta. Tenemos los datos y entonces ya sabemos, teorema de Bayes nos dice cómo aprender, y de esta distribución inicial sobre los grupos vamos a tener esta distribución final o a posteriori sobre los grupos. Entonces estoy haciendo lo que hice hace rato, pero en un contexto, digamos, un poquito más general. La regla de decisión va a ser, como ustedes ya lo saben, elegir la Y gorro que minimiza la pérdida esperada, ¿de acuerdo? Dado el estado de información que tenemos, dada la distribución a posteriori. Entonces la pérdida esperada es otra vez un promedio ponderado por las probabilidades de las pérdidas correspondientes y para citar un caso muy específico, si la pérdida que ponemos es de este estilo, similar a la que puse hace rato, pero con iguales consecuencias, 0 si no me equivoco y 1 si me equivoco de cualquier manera, ¿sí? Entonces, esta regla basada en teoría de decisión, pues se convierte en la regla usual MAP, otra vez, el máximo a posteriori, ¿no? El que maximiza la probabilidad final, ¿de acuerdo? Entonces, nada más insisto en esto porque debe ser claro que este es un caso particular, esta regla intuitiva, muy usada, es un caso particular, digamos, de esta estructura general de ver esto como un problema de decisión. Entonces, hasta ahí les digo, todo es muy simple, se puede hacer, como lo hice en mi ejemplito, muy fácil, excepto les decía que en casos realistas, pues esta distribución ya no es tan fácil, estas probabilidades ya no son tan fáciles de especificar, generalmente son modelos bastante complejos que pueden, por ejemplo, depender de parámetros desconocidos que hay que estimar. Y se pueden estimar de muchas maneras, con métodos tradicionales, pero aquí, por supuesto, la propuesta es hacerlo desde el punto de vista bayesiano. O sea, aprovechar esa misma maquinita para resolver todos los problemas de inferencia que tengamos. Un supuesto que se hace muy comúnmente para simplificar este problema, porque tenemos que estimar o trabajar con distribuciones tal vez de dimensiones muy, muy grandes, es suponer que dentro de cada grupo las variables predictoras son independientes, son estocásticamente independientes entre sí, de manera que solo trabajamos, digamos, con distribuciones univariadas, por ejemplo, ¿no? Y sorprendentemente funciona bastante bien, perdón. Lo hace pésimo
como una estimación de esa distribución o de la distribución que nos interesa, pero para clasificación no lo hace tan mal, ¿no? Entonces, es un método bastante utilizado. Y ya para terminar, entonces, la otra parte que nos faltaba, el aprendizaje no supervisado, les decía, consiste en estimar o en hacer inferencias sobre esa distribución marginal de las variables predictoras. Un enfoque muy común es utilizar justamente un modelo de mezcla de ese estilo. Suponer, digamos, que la población en efecto está segmentada, está separada en distintos grupos o clústeres y que cada elemento, cada componente de esa mezcla representa uno de esos grupos. Y entonces los pesos relativos tienen que ver con el tamaño relativo de los grupos y cada grupo va a tener, digamos, su propia distribución, que es esa P sub I de X. Entonces se vuelve otra vez un problema de estimación o de inferencia estadística sobre una distribución, en este caso, multivariada, ¿no? Entonces, también como antes, tenemos que el modelo puede depender de parámetros conocidos que habrá que estimar, bayesianamente, por supuesto, y en general vamos a requerir hacer inferencias sobre el número de grupos. De entrada no sabemos, ¿sí? A diferencia del caso supervisado, donde sabemos que hay C, categorías distintas, aquí no sabemos de entrada cuántos grupos puede haber, hacer inferencias sobre los pesos relativos y hacer inferencias sobre los parámetros correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto así muy platicadito, pero ahora le voy a ceder la palabra a Ramsés y tanto él como Alberto van a hablar, digamos, hasta cierto punto de aplicaciones de esto ya en casos realistas, casos interesantes y bastante más sofisticados. Me tomo medio minuto nada más para presentar a Ramsés, bueno, ya más o menos se presentó, pero bueno, él es también miembro del Departamento de Estadística. Próximamente va a ser jefe de departamento, sustituyendo precisamente a Alberto. Es un estadístico muy joven y muy prolífico y pues téngalo presente porque se va a hacer muy famoso. Bueno, antes que nada agradezco a todos ustedes otra vez por estar por acá. Eduardo les platicó sobre el aprendizaje bayesiano, es una manera de entender el problema de inducción estadística, de hecho es la manera aceptada más coherente, a mi gusto, a nivel internacional en estadística, ¿no? Los métodos que les platicó Eduardo son muy grandotes, estamos platicando un poquito. Entonces, en la elección de tema para practicarles a ustedes por acá, yo dije, bueno, vamos a hacer algo de clustering, de lo que hablaba Eduardo de aprendizaje no supervisado. Si ustedes se meten, cosa que hice justo antes de llegar aquí al auditorio, a los mejores journals de cómputo, a los mejores journals de probabilidad y a los mejores journals de estadístico, en todas las primeras páginas donde ponen los artículos más citados, los artículos más recientes, todos tienen que ver con un problema de clasificación. Entonces es un problema muy interesante. Obviamente lo sabemos. Cuando vemos una película en Netflix nos dice qué película queremos ver. Cuando vamos a comprar algo en Amazon nos dice qué libro queremos comprar. Cuando tenemos amigos en Facebook nos dice cuáles son nuestros amigos o cuáles podrían ser nuestros amigos, sea bien o mal, ¿no? Entonces voy a platicar un poquito sobre eso. Entonces vamos a entrar un poquito en la motivación. Eduardo hablaba de una mezcla de distribuciones. Vamos a observar estos datos. Vamos a pensar que observamos esos datos. ¿Cuál es la distribución? Si aquí, algunos de ustedes ya tomaron probabilidad y dicen, bueno, la gaussiana, que es una curvita simétrica, centrada, pues no me sirve para esos datos, ¿no? No me sirve para capturar la incertidumbre de esos datos, para modelarla. Entonces, Eduardo hablaba de mezclas de distribuciones. Esa en rojo es una mezcla de distribuciones. Básicamente, una distribución que no es la gaussiana, pero podemos utilizar para aprender acerca de un fenómeno basado en esos datos. El problema puede ser más serio, a lo mejor el problema es en 2 dimensiones, y aquí tenemos eventos en 2 dimensiones. No les platico mucho del ejemplo porque no me va a dar tiempo, pero es un problema similar al anterior en 2 dimensiones, donde tenemos una superficie, que ahí no les pongo la superficie porque la estoy dibujando en 2 dimensiones, nada más las curvas de nivel, y nos dice tenemos diferentes poblaciones, ¿vale? Y queremos hacer precisamente, imagínense que observamos eso y lo que queremos hacer son esos contours, esos curvas de nivel, queremos clasificar. Otro problema puede ser, tenemos curvas en tiempo, en el espacio, en alguna observación médica y queremos clasificar las observaciones de esas curvas. Ahí los puntitos estaban antes, puse la clasificación, que es otra vez una superficie, un mapa de calentamiento, un heat contour, y lo que hace es de alguna manera decirnos dónde están los grupos, que van cambiando en el tiempo. Al principio nada más teníamos, tiene apuntador, no es mi apuntador, ¿sí tiene? Okay. Al principio únicamente teníamos una población y después se partió y teníamos 2 poblaciones. Eso queremos entender de muchas formas. Por ejemplo, el problema aquí puede ser más complicado. Podemos tener espacios no euclidios, ¿no? Podemos estar manejando cosas que no son caracterizables y que no son tan ordenables como los reales o como cuestiones más complejas. Eso tiene que ver con una aplicación médica donde estoy observando un órgano y quiero caracterizar los órganos que tienen algún problema médico, digamos cáncer. Vale.
el problema puede ser en series de tiempo. A lo mejor tengo series de tiempo y quiero clasificar los modelos. Quiero ser capaz de modelar toda esta serie con un modelo mismo. Pero claramente aquí hay un régimen, aquí hay otro régimen, aquí hay otro régimen. Entonces, un problema de clasificación que también vamos a hablar es el problema de detección de puntos de cambio. Es un problema de clasificación con la salvedad de que tenemos un índice de tiempo. Hay un orden que respetar. Entonces, el problema de clasificación es muy sencillo. Vamos a tratar de estudiarlo con un concepto que se llama particiones aleatorias, que es, digamos, el contexto matemático más sencillo para trabajarlo, ¿no? El problema de particiones. Vamos a pensar que tenemos 3 elementos en una población y queremos ver cuántas maneras hay de particionar, cuántas maneras hay de hacer grupos con esos 3 elementos. Llámenle como quieran. Entonces, esos 3 pueden estar en el grupo de los negritos, o puede estar uno rosa y los otros 2 en un grupo, o pueden estar cualquiera de esos en diferentes grupos, o a lo mejor tengo 3 grupos diferentes. Eso es para n igual a 3. Tenemos 5 grupos. Si yo hago lo mismo para n igual a 4, y aquí me voy rápido, pueden ver los diferentes grupos que se hacen. Había hecho para n igual a muchos y dejarla corriendo, pero era demasiado. Entonces, básicamente, el mensaje aquí es, para n igual a 4 tenemos 15 grupos, para n igual a 5 tenemos 52 grupos, para n igual a 6 tenemos 253, para n igual a 7 tenemos 700 y tantos. El problema es gigante, vamos a verlo un poquito. El contexto matemático básico para estudiar este problema es un problema de combinatoria muy sencillo. Tenemos una población de n elementos, y aquí llamo yo con esta n así, ¿sale? Y tenemos a esta P gariboleada, el conjunto de todas las particiones, de todos los grupos que podemos hacer con esos n elementos. Podemos hablar de la restricción a los que tengan k grupos, a la restricción que son 5 grupos o k igual a 2 grupos, los que sean. Y hay una cuestión matemática para estudiar estos conceptos. La cardinalidad de este conjunto de todas las particiones se conoce como el número de Bell. Entonces, para darles una idea nada más de la cuestión numérica, si tenemos n igual a 10, si tenemos 10 personas y queremos saber cuántos grupos podemos hacer con esas 10 personas, podemos hacer 115,000 y tantos. Si tenemos 20 individuos y los queremos particionar, tenemos ese número grandote, estamos hablando de billones ahí, que se pueden hacer. Entonces, si tenemos n igual a 100, ya tenemos un problema de Big Data que ninguna computadora, incluyendo las de Google, las de Amazon, las de Facebook, pueden trabajar. Entonces, hace falta estadística, hacen falta métodos para estudiar este tipo de problemas. O sea, no importa cuánta computadora le pongas, no vas a poder hacerlo. Entonces, ¿cómo construir distribuciones sobre particiones aleatorias? Cuando estudiamos probabilidad, lo primero que aprendemos es el soporte. La normal vive en los reales, la gamma vive en los reales positivos, en fin, distribuciones sobre un cierto espacio. Hay que entender el espacio de particiones, que ya vimos que es un espacio de este tipo, ¿no? Entonces, una manera rápida de pensar ¿por qué queremos hacer eso? Eduardo nos platicaba de aprendizaje bayesiano y nos decía, bueno, si yo quiero inferir acerca del número de grupos, la probabilidad de que el grupo más probable, dado que observo unos datos, sea fulanita, o sea, el grupo más probable es el que yo escoja la película fulanita o alguna cuestión en Netflix, está dada por bayesiana, ¿no? Entonces, para eso necesitamos lo que se conoce como la distribución inicial. Entonces, necesitamos una distribución, necesitamos construir distribuciones sobre particiones aleatorias. Es un problema básico, pero el espacio, acuérdense, no es un espacio euclidio, no es un espacio bonito. Entonces, ahí me fui para atrás con esta cosa. Entonces, una cosa rápida para ponerlo es numerable, es un espacio que puedo poner del 1 al número de Bell y podría tomarla uniforme, claro, ya vimos que el número grandote, el número de Bell es muy grandote. Entonces, para n igual a 20 ya tengo un 0 en la computadora, entonces simple y sencillamente no es operable para poder hacer cómputo. Entonces necesito una manera más coherente. Además de que la uniforme en este sentido no cumple las reglas de la estadística, vamos a llamarlo así. Entonces necesitamos un mecanismo para construir distribuciones de ese tipo. Voy a brincarme estos slides rápido. Básicamente tenemos que una manera de hacerlo es si dentro de esos grupos, no me importa si son perros, gatos, películas, amigos, nada más me importa cuántos elementos hay en cada grupo. ¿Cuántos elementos hay? Digamos que tengo una partición A1 hasta AK de todos esos n's y nada más me importa el tamaño. Hay 5, hay 6. Entonces, a ese conjuntito se le conoce como una composición del grupo y a la cardinalidad de esa cosa se le puede asociar con muchas cosas que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen en sus cursos de combinatoria, que básicamente se conoce como el conjunto de composiciones o el conjunto de particiones de un entero n, que no es lo mismo que el conjunto de particiones de un conjunto de tamaño n como el que estábamos viendo. Un conjunto de un entero, una partición de un entero n básicamente es la manera en que puedo descomponer ese número en sumas. Por ejemplo, el 10 lo puedo descomponer en 1 más 1 más 1 10 veces o en 5 más 5
Esa es una partición. Es mucho más pequeño este espacio y este espacio que el espacio de particiones del que hablábamos. Pero al trabajar con los puros tamaños es equivalente trabajar con eso. Entonces, lo que quiero decir aquí, lo que quiero que el mensaje que se vaya es, sin conocimiento previo acerca de la población, una distribución inicial, lo que toma en cuenta es el tamaño de la partición, el tamaño de los grupos. Después, cuando aprendas, ya le pones la etiqueta. Ya me importa si son el problema particular. Entonces, vámonos caminando por acá. Si no me hace caso. Entonces, básicamente, pasándoles el mensaje, híjole, ya se tostó. Es que ahora sí que me confundo con mi apuntador y el apuntador de acá. Vale. Hay dos cosas que quiero que entiendan con este acetato. Hay dos teorías de estadística que nos dicen la simetría en la distribución. ¿Qué quiere decir la simetría? Vamos a hablar ahorita. Si yo pienso que una población sigue esto, tengo la capacidad de replicar eso cuando pasa el tiempo o cuando pasa donde estoy midiendo. Cuando la muestra se hace más grande, tengo la capacidad de reobservar esas cosas. Si no tengo esa simetría, es muy difícil pensar en estadística y es muy difícil pensar en probabilidad. Entonces, esa intercambiabilidad nos dice, si yo quiero que la distribución sobre particiones sea intercambiable, entonces la distribución nada más debe depender de los tamaños. Si yo hago que dependa de otras cosas, ya no es intercambiable y no tengo esa simetría. Otra cuestión que es bien importante, y algunos que llevan procesos estocásticos pueden pensar en la propiedad cuando estudiábamos un proceso estocástico y veíamos que el proceso estocástico, digamos el gaussiano, el proceso gaussiano que usan todos los computólogos, ¿no? Dicen, tengo un proceso gaussiano que lo voy a aplicar para mi función aleatoria. Y lo que digo es, bueno, ¿qué es un proceso gaussiano? Bueno, es una normal multivariada, pero en el infinito. Entonces lo que hago es proyectarla al caso finito. Entonces hay un teorema de Kolmogorov que nos permite construir procesos de esa manera y lo que aplicamos en particiones es exactamente lo mismo. Y ahí es donde nace todo lo que ocupan ahorita en cómputo. Nace esta regla de adición. La proyectividad de Kolmogorov se convierte en una regla de adición que lo que nos dice es la manera de particionar n grupos con frecuencias n1 hasta nk en k grupos se puede descomponer como aquella de meterle uno nuevo a cada uno de los grupos que tenía o crear un grupo nuevo. Esa es una cuestión muy sencilla que ahorita la vamos a entender de otra forma. Voy para adelante. Entonces, todo se asocia con un problema. Les dije yo, un problema es las particiones viven en un espacio que no es numerable, no es bonito, no es euclidiano. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo construyo un marco Che Monte Carlo si no sé qué es mejor o peor? Estoy en un espacio gigante. Entonces, una idea es ver este problema de particiones en otro espacio. Ver un problema dual, y lo que se hace en matemáticas es, se asocia al espacio de particiones, a esa P que habíamos manejado antes, se asocia a un espacio que sea trabajable, que en este caso es el espacio del simplejo infinito dimensional. En otras palabras, lo que queremos hacer es tomar la asociación intercambiable de variables aleatorias. Vamos a pensar en intercambiabilidad. ¿Qué quiere decir intercambiabilidad? La distribución de una población, no importa cómo yo los voy muestreando, la distribución permanece la misma, no importa el muestreo. Eso es intercambiabilidad. Sucede que hay un cuate que hizo muchas cosas y que hizo mucho del aprendizaje bayesiano desde los 30, basados en el trabajo de Polya, un matemático más antiguo, que lo que dice es, básicamente, si tú tienes variables aleatorias intercambiables que viven en cualquier espacio, esas variables me están modelando mi fenómeno, mi DNA, mi película, mi amigo en Facebook, ¿no? Si yo tengo esas variables aleatorias intercambiables, entonces la ley de esas variables aleatorias intercambiables queda caracterizada por una ley que le voy a llamar Q. Esa distribución Q es una distribución compleja, es una distribución sobre todo el espacio de distribuciones, no es como la normal bonita, y lo que nos dice es que esa Q me dice todo sobre lo que yo necesito saber acerca de esa variable, de esa sucesión intercambiable. Esa Q se puede modelar de muchas formas. Eduardo nos estaba diciendo hace ratito, lo podemos modelar como una mezcla de distribuciones. Cualquier distribución discreta, yo la puedo modelar así, con una WI, que es un peso que le doy a la cantidad ZI. Pensemos en la Poisson, que es la más fácil y que muchos se saben. La Poisson, los ZI son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la WI es el peso de la Poisson. Cualquier distribución discreta se puede ver así. Si esos Ws y esas Z son aleatorios, entonces se conoce como una distribución aleatoria. Y eso es un ejemplo de de una distribución que regula las variables aleatorias intercambiables. Tal vez es un poco complejo, pero lo que quiero decir es una sucesión intercambiable modelada con este tipo de medida siempre va a tener empates. Y si tiene empates, existe un agrupamiento de las X. Entonces, en otras palabras, el estudiar
una distribución sobre particiones se transforma a estudiar distribuciones como este tipo, distribuciones de este tipo. Y muchos de ustedes ya hacen aplicaciones de esto, pero no lo tienen totalmente entendido. Ese es el punto. Vamos a tratar de entenderlo ahorita. A esa distribución que resulta, por ejemplo, a un modelo muy famoso, que es el equivalente a la gaussiana para los euclidianos, o para los reales, si quieren pensarlo así, es el equivalente a la distribución sobre particiones. Se conoce como la fórmula de muestreo de Ewins, que es una fórmula muy famosa en biología, y que nace de esta construcción cuando los pesos esos que están ahí tienen una característica muy sencilla, básicamente tienen una distribución muy sencilla, ¿no? Vamos adelante. Una manera más fácil de clasificarlo, que es la que muchos computólogos usan y conocen, es como es intercambiable, es simétrica esa distribución, pues las predictivas, ¿qué quiere decir? Si yo agarro la distribución, si yo esa población tiene una distribución y es la misma para cualquier n, basta que yo tome un elemento y condicione este elemento con toda la población, esa distribución nosotros le llamamos la distribución predictiva, ¿sale? Y como es simétrica, esa tiene que permanecer igual para toda la población. Entonces, en palabras les acabo de decir esto: la probabilidad de que xn más 1 dado una población de tamaño n sea un peso, ese rojo es un peso, por un valor nuevo, que le voy a llamar P0, o otro peso por alguno de los otros valores que ya tenía acá. Esta es la panacea de lo que ha cambiado mucho de las aplicaciones en realidad en estadística y lo que se usa mucho para aprendizaje de estadística. Muchas veces lo llaman como el restaurante chino, y lo que dicen básicamente es: yo tengo K mesas, me siento con una probabilidad en alguna de las mesas, o me siento con otra probabilidad en una mesa nueva, ¿sale? O tengo un repertorio de películas, escojo con cierta probabilidad esa película en base a lo que estoy viendo de los comportamientos del individuo, o con una probabilidad le sugiero una nueva película, ¿sale? Entonces, esta manera de estudiarlo tan fácil, que puede ser muy fácil de estudiarlo y simularlo, es una manera muy sencilla de estudiar clustering y es el mismo objeto que estábamos viendo anteriormente. Ay, para atrás. Ejemplos de aplicaciones y ya acabo rápido. Sucede que hay muchas formas de estudiar esas cosas, de estudiar particiones. Una medida que sí podemos estudiar en particiones es cuántos grupos. A esos cuántos grupos yo la voy a llamar la medida, la variable aleatoria K, que me dice en una población de tamaño n, que yo no sé, que estoy estudiando y estoy poniendo esta distribución, cuántos grupos tengo, ¿vale? O cuántos puntos de cambio tengo. Estoy descubriendo, estoy aprendiendo ese aprendizaje que decía no supervisado, estoy clasificando no clasificadamente, ¿vale? Entonces, ahí existe toda una población de modelos. Yo les hablé un ejemplo, pero existen muchísimos de ese tipo. Alberto Contreras nos va a hablar de ese tipo de distribuciones, ¿no? Aquí les puse unas caricaturas nada más, aquí básicamente. Este es un ejemplo muy claro de que esto sirve, y hay un ejemplo muy famoso que se llama descubrimiento de especies. Tú tienes una población, muestreas más y quieres saber cuál es la probabilidad de que yo descubra una nueva especie, y ese se aplica en muchos lados, se aplica en palabras, se aplica en ecología. Entonces aquí es un ejemplo donde básicamente tenemos una población de genes y estamos descubriendo de una manera correcta. El punto que tocaba Eduardo al final de su plática hablaba de mezclas de distribuciones, hablaba de mezclas disquetas, y teníamos un aprendizaje. Hablábamos de la distribución posterior de esas particiones. Aquí este acetato simplemente nos dice que lo podemos hacer cuando esa distribución F es la normal o cualquier distribución, cuando le ponemos una etiqueta. Podemos aprender sobre la partición dada la población, y eso sí, la distribución posterior de los datos ya no es intercambiable, ya estamos aprendiendo sobre si son una población u otra, ¿no? Ya nos importa qué tipo de cosas son. Entonces aquí hay un ejemplo de mezclas que hacemos con ese tipo de cosas. O sea, las mezclas de distribuciones se caracterizan también con ese tipo de poblaciones. Esto estamos estudiando un poquito aquí un ejemplo de una clasificación de curvas utilizando el mismo problema, ¿sale? Entonces esa curva en rojo es la estimación media y la en verde son los intervalos de confianza. Y un problema que hablábamos era la segmentación. Aquí corto, estoy tratando con tiempo, ¿verdad? Aquí corto, pero básicamente un problema de clasificación bien bonito que usan en muchas aplicaciones ingenieriles también, es el problema de puntos de cambio. Yo tengo una serie de tiempo y quiero saber cuándo hay un punto que está cambiando el régimen, que está cambiando el comportamiento típico de esa serie. Entonces, el problema de clasificación ya no vive en el espacio de particiones, porque ahora hay un orden. Y entonces esas particiones que voy a escoger, yo no puedo poner este elemento de hasta acá
aquí de este lado, tiene que preservar el orden. Entonces es lo que le llamamos en estadística una restricción del espacio, pero usamos la misma función de particiones y tenemos la restricción del espacio. Les pongo aquí unos ejemplitos. Estas son gráficas del peso y el dólar en unos años ahí del 2007 al 2014 creo, o 2013, y básicamente estamos aplicando un modelo donde estamos detectando 7 puntos de cambio. La posterior, el MAP, que hablaba Eduardo, la máxima posteriori, sea o no la mejor, en este caso es una de las pocas porque no podemos poner una distribución de pérdida tan fácilmente en el espacio de particiones, otra vez porque no es ordenado y bonito. Entonces agarramos la máxima, agarramos la posterior y decimos cuál es el más probable. El más probable son 7 tipos de cambio, aquí tenemos los valores, y todos esos puntitos se refieren en particular a cosas que sucedieron, ¿no? Por ejemplo, no alcanzo a ver, pero aquí vamos al más grandote, que es este que acá, es la crisis financiera del 2008, ¿se acuerdan cuando todos quedamos sin dinero o con dinero? Depende de cómo estaban apostando. La pandemia ¿cómo se llama? De gripa. La guerra de currency, la guerra de tipos de cambio, en fin. Esta aplicación es una aplicación, o sea, si les interesa, y corto aquí acabo, hay un poquito de referencias si quieren ver. Si les interesa, vamos a ver ahorita otro ejemplo con Alberto que es bastante interesante, que ya va más enfocado en clasificar series de tiempo. Gracias. Perdón. Bueno, no, ya gracias. Buenos días. Bueno, gracias a Mauricio que me ayudó a colocar ahorita la plática, no había terminado de hacerlo. Bueno, las dos personas que acaban de hablar, en realidad yo he aprendido bastante de estas cosas de ellos. Yo no era bayesiano originalmente, pero ellos me forzaron a hacerlo. Entonces, bueno, básicamente este es un problema de clasificación de series de tiempo que colega del ITAM, que se llama Luis Enrique Nieto, y básicamente lo que piensas es que tienes, para una serie de tiempo hay un modelo muy utilizado en práctica que básicamente lo que diría, ya me equivoqué rápido, es que tu respuesta está dada como un valor de media, quizás un crecimiento polinomial, una función polinomial, otra función que describe posibles ciclos en periodos de tiempo y una parte de proceso estocástico de error o de ruido en cuestión de series de tiempo. En mis cursos hago sufrir a los alumnos casi siempre. Bueno, ahí está la descripción que acabo de dar. Y ahora consideremos el asunto de que tenemos un conjunto de n series de tiempo observadas durante t periodos. Eso puede ser a lo largo de meses, a lo largo de años, pero tengo n series de tiempo y tengo el problema de clasificar. Entonces, otro modelo que ocurre bastante en estadística son los modelos dinámicos. Por ahí Eduardo mencionó el filtro de Kalman y algunas cosas relacionadas. Es que desde el punto de vista bayesiano es supernatural la estimación y la actualización de ese tipo de modelos. En realidad aparecen bastante. Y bueno, aquí lo que tengo que recuperar es básicamente que el hecho de que la respuesta, una ecuación en la que la respuesta está descrita a través de una variable latente, y esa variable latente en otra segunda ecuación evoluciona de acuerdo a forma autorregresiva. Es decir, depende de su historia y de un coeficiente, eso es lo que en series de tiempo nosotros llamamos una autorregresión, y yo lo que quisiera es los elementos que aparecen aquí de alguna manera poderlos poner en la ecuación esta. Quiero conjuntar de alguna manera. Para lograr eso, básicamente hay que fijarse que una autorregresión como la que aparece aquí, es escribible en realidad como una normal multivariada con una matriz de autocorrelaciones bien específica. Ahí están las entradas que necesito para describir esta ecuación. Entonces, habiendo hecho eso, puedo reescribir mi ecuación en donde estaba la parte del valor medio, la parte de polinomial, la parte de ciclo, y ahora aquí, esta latente que entra aquí es precisamente ese proceso autorregresivo. Se lo sumé, es otro término dentro de mi modelo aditivo, pero que se va a comportar en forma autorregresiva debido a la distribución normal que yo le mandé. Entonces,
Básicamente ahí lo vuelvo a repetir, ese mío es el nivel, un valor de media. El producto de alfa por G es un polinomio, considérenlo como un polinomio. El producto de B por H es el vector de parámetros que multiplica variables indicadoras. Eso me va a ayudar a modelar ciclos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea del modelo? Lo que hay que tener aquí presente todo el tiempo es ¿cuál va a ser la idea del modelo? Yo voy a utilizar esa parametrización de mis datos, los parámetros que están aquí, para inducir una clasificación o grupos en los parámetros. Y una vez que yo haya hecho grupos en los parámetros, heredo los grupos. La serie ahí tiene su ponemos a la Perdón, ¿qué parámetros voy a poner para lo que no me sirve para clasificar y qué parámetros para los que sí me sirven para clasificar, ¿no? Entonces, eso todavía hay que hacerlo como un paso extra porque siempre va a haber parámetros que no te puedan ayudar en la clasificación, aún en ese modelo aditivo que dimos. Ok, entonces, en realidad los parámetros que voy a usar para la clasificación son el parámetro B, el vector de parámetros B y el parámetro teta que dijimos, es el encargado de cargar con la dependencia en el tiempo para los datos. Si ustedes notaron en el modelo aditivo, estás describiendo una tendencia polinomial, estás describiendo un posible ciclo alrededor de eso, pero el encargado ahí de decirme cómo se correlaciona el tiempo de hoy con el día de ayer es el teta. El parámetro teta es el que está cargando la correlación en el tiempo. Bueno, entonces, ok. Completo mi modelo asumiendo una distribución sobre el término de error. Y aquí viene la parte en la que empezamos a hacer conexión con lo que dijo Ramsés. Básicamente, voy a hacer clasificación usando estos dos parámetros. Para tal fin, voy a proponer una distribución sobre este vector de parámetros que se conoce en bayesiana no paramétrica como el proceso de Pitman-Yor. Casos particulares de ese son el proceso de Dirichlet que mencionó por ahí Ramsés en su plática y el proceso normal estable. Y en realidad, ¿qué es lo que sucede? Que es escribible como una realización de ese proceso, se puede escribir como una distribución aleatoria. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Imaginemos que una realización de ese proceso, si uno lo quiere pensar con su conocimiento de curso de probabilidad, es una escalerita, piensen en una distribución, es decir, una forma escalonada, una función escalonada, en donde el lugar en donde brinca, el lugar en donde están presentándose los escalones es aleatorio. Para cada realización cambia. Pero también el tamaño del brinco, el tamaño de los escalones es aleatorio, es lo que estoy. Perdón, y esos dos formas de cómo cambia en forma aleatoria la distribución de los escalones y los tamaños de los escalones, eso va gobernado por dos parámetros que están aquí. Entonces, ahí es en donde podemos tratar de hacer inferencia, ¿no? Ok. Bueno, se sabe que si tienes una distribución de este tipo y que tomas este modelo de poner los parámetros condicional a la distribución, tengan esta distribución, perdón, se me olvidó decir, hay otro parámetro importante para el proceso que es en donde está centrado, es decir, en efecto son escaleritas aleatorias que cambian con realización, pero el movimiento que tienen va alrededor de una escalerita que es el valor medio del proceso, una distribución, ¿no? Entonces la esperanza de G es esta, el valor esperado de esta G es esta que está aquí. Esa también se puede fijar en forma de que uno incluya
Aquí estoy incluyendo dos informaciones. La primera es, a priori, antes de que se presenten los datos, voy a asumir que el parámetro que gobierna la temporalidad va normal con su distribución, como ya habíamos dicho, que el parámetro que gobierna la forma de la tendencia en los datos va normal con una cierta varianza, y que además son independientes, las tres especificaciones van ahí, y ahí estás entrando tu modelo, ahí es en donde le estás dando el valor esperado, se va a mover alrededor de ese tipo de especificaciones. Bueno, entonces, ¿por qué es que el modelo nos va a permitir hacer agrupamientos en los parámetros? Porque dijimos que esa iba a ser la idea crucial de la clasificación. Bueno, ya lo dijo Ramsés en su plática, la forma de la modelación es para las Cs, permite ver que las Cs son intercambiables y eso te va a dejar al final de cuentas una distribución que es un híbrido en el sentido de que la distribución conjunta de las Cs es parte discreta y parte continua. Y como tiene una componente discreta, entonces la probabilidad de que dos componentes es positiva. Ese es el detalle crucial, es decir, permite hacer clusterings, permite hacer a partir del hecho de que la probabilidad que dos de esas componentes coincidan en un solo valor es positiva debido a este sumando. Entonces, por aquí aparecen más elementos de los que mencionó Ramsés en su plática, pero ya no voy a pasar por allí, me urge ir a la aplicación. Y bueno, ¿qué es lo que hace uno? Eduardo lo dijo en la plática, ya tiene su modelo semiparamétrico especificado y acude al paradigma bayesiano. ¿Y eso qué significa? Utilizamos el teorema de Bayes, esta sería la verosimilitud que emerge de lo que he estado diciendo, y a la verosimilitud la multiplico por la distribución inicial que ya traté de describir en los acetatos anteriores, con eso consigo la distribución final, y entonces aquí es en donde entra la maquinaria de cómputo, ¿no? En el sentido de que necesito producir muestras posteriores, muestras de aquí, a partir de mis métodos de muestreo vía cadenas de Markov, Monte Carlo, que haciendo un comercial, la nueva licenciatura incluye cursos sobre cómo hacer eso, sobre estadística bayesiana y sobre varias de las cosas que he estado describiendo, ¿no? Ese es un comercial, entonces voy rápido. La idea entonces va a ser construir tus muestras posteriores. Puedes construir una matriz de similaridades en el sentido de que, a ver, cada vez que yo obtengo una muestra posterior, ya lo dijo Ramsés también, las distribuciones intercambiables inducen una distribución sobre clústeres. Entonces una muestra posterior, es decir, una muestra de estos parámetros, piénsalo como un clúster. Lo que tienes es, en cada iteración de la muestra posterior ya tienes un agrupamiento definido. Perdón. Entonces lo que vas a hacer es contar el número de veces, piensa en una matriz. Me voy a adelantar un poquito porque la figura me sirve, no porque lo haya hecho así. Esa figura me sirve para describir, es esta. En esa matriz, imagínate que aquí arriba, aquí están las 50 y tantas series de tiempo que estoy clasificando, y cuentas el número de veces que dos series coinciden en el mismo clúster a lo largo de 6,000 simulaciones o 6,000 muestras posteriores. Y eso lo divides entre 6,000, entonces eso te da una probabilidad de pertenencia al mismo clúster, en el sentido que te dice qué tan probable es que estas dos series estén en el mismo grupo. Entonces esa es la tal matriz de similaridad. La traigo al caso porque, bueno, me voy a adelantar, ya que estoy aquí voy a decir un par de cosas. Ahí está mi conjunto de 50 y tantas series de tiempo que tengo que clasificar. No es obvio para mí ver cuáles son los grupos a partir de esa figura. Ahora bien, si uno aplica técnicas estadísticas de multivariables, como lo de definir una matriz de similaridades, usar dendrogramas y hacer tu clasificación, obtienes algo como esto. Tampoco, según yo, de ahí es muy obvio la clasificación. Sé que por aquí anda un grupo y por aquí anda otro, pero no es muy obvio lo que está sucediendo en el resto. ¿Qué ventajas obtengo yo de usar el método? Me voy a adelantar un poquito en la plática. Al final lo que yo obtengo de utilizar mi modelo es esto. Es mucho más clara la forma en la que está haciendo la clasificación. Vamos a ver si entramos a ver un poco la interpretación. Por ahí me están sugiriendo que bueno, perdón, me voy a llevar yo unos detalles técnicos antes de eso. Quiero mostrar los grupos, es decir, ahí está en el diagrama correspondiente que sí es más clara la forma de hacer clasificación, pero quiero mostrar los grupos. Entonces son
Son 4, si se fijaron ustedes en la matriz esa, en el heat map o mapa de calentamiento, son 2, 3, 4 grupos. Y hasta acá arriba hay 2 series por su cuenta, es decir, hay 2 clústeres que tienen. Son 5 en total. Ok, entonces son 1, 2, 3 y 2 series por su cuenta. Ahí están agrupamientos. Si se fijan, sí está logrando clasificar en términos de propiedades que tengan las series. Por ahí mencionó Ramsés la crisis hipotecaria del 2008 y es en efecto que está sucediendo aquí. Perdón, se me olvida decir. ¿De qué tratan los datos? Bueno, los datos son precios de acciones, precios al cierre de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Y puede haber industrias muy diferentes. Ahí puede haber la industria de los que venden yogures, los 7-Eleven, etcétera. Puede estar presente la industria de la construcción. Puede estar presente la industria de la minería en México, ¿no? Los compañeros de Peñoles que ahora gobiernan. El hecho es entonces que ahorita vamos a leer quiénes son los grupos, es lo que quiero decir. Yo eché a andar mi proceso de agrupaciones, aquel me construyó esas 5 bolsas y yo quiero ver ahora, ya después de toda la estadística, qué hay en cada bolsa. Ahí está, la crisis del 2008, bajada de todos mis datos, porque poquito después, al final del 2008, se ve como todas bajan y de repente ya en el 2009 empiezan todas a crecer, pero la forma de... caen después, al final del 2008, por la crisis económica toda. Aquí como que recupera y da ciertos bandazos, y aquí recupera como que entre estos dos casos recupera. Entonces me voy a adelantar un poco diciendo, fíjense que lo que cae en la crisis hipotecaria después recupera bien, son precisamente la industria de los fast foods y los cafecitos, los yogures que venden los 7-Eleven y tiendas de conveniencia, entre otras cosas. Esta serie que no se recupera bien después del 2009 y anda dando bandazos es la industria de la construcción. Hay varias empresas que se dedican a construir infraestructura y casas. Esta serie que anda por acá, déjenme ver qué es, ya no me acuerdo, pero se mueve entre las otras dos. Ok, el clúster 1 es industria de fast moving consumer goods, grocery, baking sodas, entonces son los 7-Eleven o cosas de ese estilo, ¿no? El clúster 2 son empresas que se dedican a la construcción, infraestructura, algunas de bancos. El clúster 3 es telecomunicaciones y transmisión, ¿no? Si se fijan, la recuperación como que está entre las otras dos, ni bien ni mal, ¿no? Básicamente. Y las que quedan solitas por su cuenta, adivinar quiénes son Telmex y una firma restaurantera que tenía cierto poder económico antes de la crisis del 2000. Entonces, sí son series atípicas del resto de los grupos porque eran empresas en ese entonces muy fuertes y eso se puede ver también en el gráfico. La caída de esos datos viene un poco después de las otras 3, ¿verdad? Es decir, estas al final del 2008 se van para abajo, casi a inicios del 2009, y esta aguanta esa y viene un año después la caída. Implica que hay un comportamiento financiero de esos datos que es diferente, es el hecho de que eran empresas sólidas en ese entonces como Telmex, aunque ya no tanto en la actualidad, ¿verdad? Entonces, no sé si ya, ok, bueno. Bueno, agradecemos a los organizadores del evento. Bueno, me están indicando que tenemos tiempo para un par de preguntas sobre cualquiera de las pláticas de las 3 sesiones, así que shoot. No, espérate, José María, van a preguntar. Buen día. Buen día.
Mi pregunta es, ¿qué tan viable sería utilizar métodos bayesianos para diseñar un curso en línea aplicado a educación y que de acuerdo con probabilidades que los alumnos vayan navegando por distintos temas de acuerdo con lo que vayan sacando en los exámenes? Entonces, que sea un curso adaptado a cada estudiante. ¿Contestas tú? ¿La contesto yo? Bueno, ese tipo de aplicaciones ya se están implementando, ya hay implementaciones de ese tipo de cosas donde la respuesta depende de alguna manera en el sentido de machine learning, y precisamente es este tipo de modelos donde descubres un nuevo grupo, una nueva pregunta, un nuevo activo para ese tipo de información. Hay muchas aplicaciones al respecto, si quieres te puedo platicar más al detalle. Parte de, si echas a andar, por ejemplo, una licenciatura, como ahora es el plan, en una primera parte te fijas en calificaciones, en materias de sobre eso modelas. Aplicarías el teorema de Bayes a cada generación de alguna manera. Bueno, nada más algo muy sencillo. De tus ejemplos que están fuera de todos los demás clusters, o sea, es curioso que, por ejemplo, Telmex, la empresa de Slim, haya sacado provecho de la crisis de Estados Unidos. O sea, porque se ve que realmente como que está muy por encima de todas las demás. Sí. Ese comportamiento es totalmente atípico, ¿no? Sí, pero la única manera en la que lo explico yo es que sí tenía otra fortaleza financiera diferente a los otros grupos económicos, ¿no? O sea, si bien no es que sea una superempresa, al menos el dueño tiene todo el dinero del mundo. No sé cómo lo explico, ¿no? O sea, quizás no tenga que ver con su eficiencia. Bueno, pues muchas gracias por esta sesión. Vamos a pasar a la siguiente sesión con el propósito de continuar con la conferencia.